Y listo, y ya empezó a grabar. Ahí me escuchas. Sí, se escucha y se ve la pantalla súper bien. No se ven ustedes acá como en un cuadrito a mano izquierda. No, no nos vemos Parece. nosotros. Perfecto. Bueno, buenas noches para todos. Espero que estén muy bien. Yo el día de hoy les quería preparar una presentación respecto a tal vez el tema más que me genera más miedo, por así decirlo, tanto a médicos generales, estudiantes de medicina, internos, población general, el mundo. Y vamos a hablar acerca de una de las enfermedades que más han impactado a nivel mundial, que han generado leyes, que han generado, eh, llamémoslo así, legislación incluso para prisión para quienes en su momento la transmitían, que estuvo incluso en el Código Penal colombiano. Hablaremos posteriormente de eso. Empecemos con un dato. Uno de cada 6 personas con VIH no sabe que lo tiene. Ahora, si consideramos este dato y entendemos lo que quiere decir, nos habla acerca de que estamos envueltos en una situación de salud pública sin precedentes en donde tal vez no lo llamamos pandemia, pero claramente el VIH se ha convertido en una pandemia. Yo soy Juan Esteban Pineda, soy médico experto en VIH por la Asociación del Ministerial, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero y Medicina Tropical, egresado también de la Universidad CES. Y todo empieza el octubre de 1980, cuando el CDC, el 5 de junio, perdón, de 1981, cuando el CDC publica a través de su organismo de transmisión de difusión de información una noticia respecto a que 5 hombres jóvenes homosexuales se les confirmó la presencia de un agente, en su momento Pneumocystis carini, ya Pneumocystis girovecki, causando neumonía. Esta noticia encendió las alarmas a nivel mundial respecto a que se estaba detectando una enfermedad que no tenía por qué detectarse en una persona, o por lo menos en una persona con un sistema inmune competente. Fue a raíz de los 5 de Los Ángeles, como así los conocen, estos 5 hombres, que se logró determinar la presencia de un nuevo agente, o por lo menos iniciar las investigaciones concernientes a un nuevo agente patológico que estaba generando a nivel mundial estragos respecto a la salud pública, que se estaba diseminando por alguna vía desconocida y que estaba generando muertes prematuras por causas o por enfermedades muy poco frecuentes asociadas a estados inmunológicos de depresión severa. No fue sino hasta el 20 de mayo de 1983 que se publicó este artículo en el cual constatan la evidencia de un nuevo agente viral, en su momento un virus, un retrovirus conocido como o virus linfotrópico humano, o en su momento fue el nombre que recibió el VIH. Posteriormente, la definición de síndrome de inmunodeficiencia asociada a la homosexualidad. Después, lo que conocemos como el virus de la inmunodeficiencia humana y su estado más avanzado, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El CDC se preguntó que un montón de homosexuales, enfermedades raras, inmunodepresión. La respuesta que dio en su momento el CDC fue muy clara y fue el popper. El popper fue de hecho el primer agente al que se le acusó de ser causante del SIDA, o bueno, de este estado de inmunosupresión. Fue después, gracias a Montagnier y sus colaboradores, que se determinó mediante biopsias, mediante estudios a nivel de microscopía, incluso electrónica, que el agente causal era un virus. ¿Sí? En Colombia, particularmente, uno de los primeros casos reportados fue en Cartagena en manos de una trabajadora sexual, pero esta ha sido la enfermedad que mayor movilización humana ha generado respecto al apoyo de la lucha contra la misma, dado que detrás de todo el fenómeno del VIH hubo un auge social bastante importante.
de pasar de conocerse como el cáncer gay, como lo mencionaban en algunos periódicos, incluso en Europa, hasta una enfermedad que podría estar asociada a uso de drogas, a uso de sustancias, a comportamientos zoofílicos, a comportamientos promiscuos, a simplemente la suerte, como algunos lo mencionaban. Pero fue gracias al esfuerzo de miles de millones de personas y tristemente al fallecimiento de muchos de los que fueron portadores de la enfermedad que llegamos hoy en día a un esfuerzo colaborativo mundial para detener esta enfermedad, o por lo menos intentar frenarla. Y todo esto cambió cuando se publicó este artículo, el ACTG 019, en donde se demostró la eficacia del primer antirretroviral, la sidobudina o el AZP. Ahora bien, hablemos un poco de la epidemiología y entendemos de que de las mayores causas de mortalidad a nivel mundial, claramente la enfermedad cardiovascular, seguida del cáncer, las enfermedades respiratorias, pero vemos de que en algún punto, dentro de todas estas enfermedades, aparece el VIH-Sida, incluso superior a las a las muertes registradas por suicidio, por malaria e incluso por homicidio en algunos países. Y esto refleja una realidad bastante impactante, y es que entendemos que el VIH a nivel mundial ha generado demasiados desbalances respecto a incluso niveles económicos. ¿En qué sentido? Cada año, incluso cada mes, lo que cuesta el tratamiento antirretroviral de un paciente puede variar en Colombia desde 78.000 pesos hasta 1.150.000 pesos por mes, lo que refleja de que el gasto que se tiene anualmente para el tratamiento y la prevención del VIH, como lo veremos posteriormente con la terapia PrEP, asciende a un fenómeno económico bastante importante en donde vemos cómo Colombia ha aumentado dramáticamente el costo, por así decirlo, del tratamiento respecto a otros años, pero vemos también de que ha sido un fenómeno bastante dinámico, en donde vemos de que los casos, si bien han presentado un aumento, vemos de que presentan leves descensos, dado las medidas de protección, las nuevas terapias y los nuevos conocimientos que tenemos a partir de la enfermedad. Ahora entremos un poco más en materia respecto al VIH. El virus de la inmunodeficiencia humana hay dos tipos reconocidos, el VIH tipo 1, el que es universalmente distribuido, siendo bastante agresivo comparado con su hermano el VIH tipo 2, predominante principalmente en el África. Vemos de que el VIH1 posee unos grupos, del grupo M, N, O y P, y a partir de estos grupos hay varios subtipos y dentro de estos diferentes subtipos. Y aquí surge el primer concepto importante que tenemos que tener en cuenta, y es que el VIH, si bien hay una infección, hay reinfecciones. Es decir, si tenemos un paciente que está infectado por VIH del grupo tipo 1, grupo M, subtipo A, esta persona si tiene contacto sexual sin protección con otra persona conviviente con otro subtipo, con otro tipo, por ejemplo, o incluso grupo o subtipo dentro de este grupo, va a tener una nueva infección, por así decirlo, y esto dificulta el panorama porque vamos a ver de que hay fenómenos de resistencia, al igual que como ocurre con bacterias, por ejemplo la E. coli, vemos de que el VIH también puede generar resistencia y esto es un problema porque muchos pacientes portadores de la enfermedad se asume o se tenía la creencia de que el hecho de tú tener un VIH te hacía inmune, comillas, frente a otro tipo de VIH o incluso ante otros subgrupos. Y esto dificulta más el tratamiento porque el que tenga un subtipo radica en que si mi contagio de otro subtipo no tenga una nueva resistencia frente al antirretroviral que antes me servía. Es decir, si antes tenía un tratamiento dirigido contra mi subtipo, que era por ejemplo el tipo A, y me reinfecto con el subtipo G, puede que este subtipo G tenga una resistencia intrínseca y que el antirretroviral que antes me servía ya no funcione. Esto ha dificultado de manera considerable el tratamiento y más porque se conocen nuevos subtipos con resistencias cada vez más agresivas que dificultan incluso la terapia preventiva. Entonces vamos a centrarnos en el VIH tipo 1. Vemos que el tipo 2 es mucho menos sintomático, genera menos alteración significativa dentro del paciente infectado y vemos de que se nos ha hablado siempre de diferentes genes como el gen POP, ENB y el GAG que configuran diferentes proteínas asociadas al VIH. ¿Han escuchado el popular grupo
160, pero de hecho no es la 160, es la 161, esta es membrana, y vemos de que no es un virus desnudo, sino que es un virus envuelto, por fortuna, dado que entendemos de que los virus desnudos son naturalmente más resistentes que los virus envueltos, incluso el medio ambiente. Por eso el VIH no sobrevive en ambientes externos al cuerpo humano por un tiempo prolongado, ¿sí? Ahora bien, si analizamos todo el recorrido que hemos tenido respecto al VIH, vemos de que si bien han sido muchos años, los pasos que se han dado también no sean los más grandes en cantidad, pero sí en calidad. Desde, por ejemplo, en 1983 que se identificó el VIH hasta el 87 que se aprobó de forma extraordinaria el ácido budina, como les mostré, siendo el primer antirretroviral, pero vemos incluso que el progreso que hemos tenido para la detección y el tratamiento del VIH nos abren puertas de esperanza, como en el 2011 el paciente de Berlín, que mostró una esperanza de curación, hasta el 2014, que conocimos como el dolutegravir, incluido en las nuevas guías de tratamiento, abrió la posibilidad a un tratamiento mucho más enfocado, dirigido, con menos efectos adversos, con menos interacciones y que disminuyera la carga viral de estos pacientes de manera considerable en tiempo récord. Pero detrás de todo esto también hemos tenido algunos inconvenientes porque es una enfermedad relativamente nueva, de la cual, a pesar de que ahora se ha estudiado mucho, en su momento generó mucho pánico y la concepción de virología como tal no estaba tan bien arraigada. Y vemos cómo a partir de diferentes estudios, diferentes conferencias a nivel mundial, tenemos los resultados que tenemos hoy en día respecto a terapia antirretroviral. Ahora bien, entrando un poco en materia, tenemos que tener en cuenta una triada respecto al proceso de enfermedad del VIH, y es que el VIH genera, por su naturaleza de virus, un fenómeno de inflamación a nivel del sistema inmune, causando muerte celular, lo que genera de manera proporcional una disminución del conteo de los CD4, que vamos a ver que es la célula principalmente afectada, y a raíz de esta depresión vamos a ver que hay una translocación microbiana a partir del contacto que tenemos con el exterior de nuestra propia microbiota, que va a generar mayor activación inmune, pero esto va a generar a su vez mayor inflamación, y el problema del VIH es que se te torna como un círculo vicioso. Durante algún tiempo tuvimos este gráfico que demostraba cómo a partir de una infección primaria veíamos cómo podía aumentar la diseminación como tal del virus, y cómo a partir de este aumento de la cantidad de virus en sangre había una disminución progresiva en el conteo de CD4 hasta llegar al estadio SIDA, que es el de menor al de 200 CD4, o definido también por alguna enfermedad, valga la redundancia definitoria de SIDA. Hemos visto cómo estas creencias que tenemos respecto a que tienen que pasar muchas etapas desde la infección hasta que para llegar al estadio SIDA tienen que pasar 15 años, esto es completamente reevaluado. Es decir, una persona desde que tiene contacto con la infección, no es necesario que pasen 10 a 15 años para que llegue a estadio SIDA. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que son progresores rápidos y progresores lentos. Es decir, tranquilamente una persona que se acaba de infectar por la enfermedad en cuestión de meses o hasta incluso un año puede llegar a un estadio SIDA, porque entendemos de que la enfermedad y el sistema inmune es un sistema individual que se comporta de manera propia en diferentes personas. Es decir, si alguien se contagia de VIH por su condición física, por su estado inmunológico, por su incluso genética, puede progresar de manera más rápida o más lenta frente a la enfermedad comparado que otras personas. Es por eso que tenemos que tener en cuenta cómo se da el proceso patológico en la enfermedad para poder acercarnos de una manera más directa a cómo hacer un diagnóstico. Es decir, contamos actualmente con muchas pruebas que nos permiten detectar el VIH, pero estas pruebas obedecen a la naturaleza del virus. ¿Qué quiere decir esto? Es diferente detectar anticuerpos a detectar el antígeno. Es diferente detectar la carga viral a detectar, por ejemplo, antígeno y anticuerpo. ¿A qué va esto? Que dependiendo de nuestro posible momento de infección, han de pasar ciertos días o meses para detectar el componente que estemos buscando. Por ejemplo, si yo hago una prueba de anticuerpos al otro día de una exposición, lo más probable es que salga negativa. Pero si hago una prueba de antígeno P24 cerca del día 10 o 11 a la infección, puede detectarse. Esto es muy importante porque esto fue
lo que definió la progresión de las pruebas. Tenían que pasar 40 días desde el periodo de exposición para que la ELISA de primera generación diera resultado positivo. Hasta ahora que pasados 10 días podemos encontrar el antígeno P24 y esa ha sido la mayor ventaja, que los estadios tempranos de la enfermedad en su tratamiento generan un pronóstico favorable en el paciente. Si yo detecto un VIH en estadio SIDA pasados 5 años, probablemente el paciente no vuelva a recuperar más. Pero si lo detecto en el periodo reciente de infección, el pronóstico va a ser más bueno en esos pacientes. Y a partir de aquí es donde tenemos la clasificación que nos brinda el CDC para definir el estadio como tal de la enfermedad. Entonces tenemos que un paciente que cuente con más de 500 CD4, dependiendo de su categoría clínica, ya veremos qué es una categoría, va a recibir una denominación específica. Es decir, categoría inmunológica 1 son quienes tengan más de 500 CD4 o mayor del 29% del conteo total. Categoría 2, los que tengan entre 200 a 499, o sea, del 14 del 14 al 28% del conteo de linfocitos totales, eso se lo reportan cuando ustedes piden el conteo de linfocitos. Y el estadio 3 es el estadio SIDA, que son menos de 200 CD4 o menos del 14% del conteo total. Y la categoría clínica obedece a, llamémoslo, ciertos fenómenos que puedan presentarse en el paciente. Es decir, podemos tener un paciente categoría inmunológica 2A, es decir, un paciente que tiene, por ejemplo, 300 CD4 y es A porque no ha tenido ningún síntoma, porque simplemente tuvo algunos síntomas pseudogripales, pero no ha tenido ningún otro tipo de enfermedad o ningún tipo de otro agente o patógeno. O tenemos, por ejemplo, pacientes en estadio 2C, y es aquí algo que pareciera paradójico, pero la categoría 2C vemos que por antonomasia se define como estadio SIDA. ¿Por qué? Porque si vemos en la categoría clínica C, aquí están todas las enfermedades definitorias de SIDA. ¿Qué quiero decir con eso? Que si usted tiene 300 CD4, pero tiene retinitis por citomegalovirus, entra dentro del estadio SIDA. Es decir, usted puede tener 100 CD4 y estar completamente asintomático y ya es SIDA, o puede tener 500 CD4 y tener, por ejemplo, un síndrome de desgaste por VIH y automáticamente se convierte en estadio SIDA, ¿sí? Entonces, un error frecuente que se tiene es reconocer como SIDA únicamente los estadios menores a 200 CD4. Listo. Esto ya fue redefinido, esto cambió, la primera clasificación fue la del 93 y ya tenemos esta nueva que nos define como el estadio actual de la enfermedad. Listo. Ahora, si analizamos esto con mayor detalle y dependiendo de la guía que analicemos por parte del resumen que nos da el CDC a las guías europeas, vemos de que es una situación a tener con mucha cautela, dado de que son muchas las enfermedades que nos pueden definir un estadio SIDA, y esto va a incidir directamente en el pronóstico del paciente. No es algo que se tenga que aprender de memoria, sino de conocer de su existencia y entender de que hay casos en los cuales pacientes con mayores de 500 CD4 pueden estar en un estadio SIDA. Listo. Eso es lo más importante y la conclusión de las principales conclusiones que tienen que tener hoy. Ahora hablemos del diagnóstico. El algoritmo, el que ha causado muchos dolores de cabeza por el entender a qué se refieren eso de primera o segunda prueba. Vamos a hablar pruebas para personas mayores de 18 meses de edad que no estén en un estado mujeres embarazadas, porque el algoritmo nos cambia completamente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La primera prueba nos dice prueba rápida tercera o cuarta generación o inmunoensayo, que es decir, una ELISA o quimioluminiscencia o prueba molecular rápida. Desglosemos esto por pedazos. Prueba rápida tercera o cuarta generación. ¿Qué es una prueba de tercera o cuarta generación? No solamente es el ELISA. Generación se refiere a lo que detectaban. La primera generación eran aquellas pruebas que detectaban solamente IgG. Segunda generación, las que utilizan proteínas recombinantes y péptidos sintéticos para detectar IgG. Cambió la técnica, más no lo que detectaba, ¿sí? Las pruebas de tercera generación detectaban IgG e IgM y las de cuarta generación detectan ambos anticuerpos y la P24. Listo. Entonces, nos dice, primera prueba, prueba rápida, tercera, cuarta generación. Es decir, que detecte o antígenos o antígeno P24 y anticuerpos o solamente los dos anticuerpos.
independiente del tipo de prueba. Y ahí tenemos los ELISAs. Hay algo que se llama prueba molecular rápida, que es para detectar el material genómico, pero casi no se ve en nuestro medio. No es la famosa prueba de cartuchito, prueba rápida, son diferentes. ¿Sí? El ELISA, mundialmente conocido. Un ELISA es básicamente una prueba que permite detectar, en este caso, como se los mencioné, el antígeno Pre24 y los dos anticuerpos, generando coloración en una muestra para después análisis por un espectrofotómetro. Clic derecho, traducir. Donde se hace el ELISA, en las placas hay pegado antígeno y anticuerpo. Cuando echamos sangre del paciente, esa sangre del paciente puede tener el antígeno o el anticuerpo. Es decir, que el antígeno o el anticuerpo nuestro se va a pegar contra el antígeno o el anticuerpo que esté en el pozo de detección. Después se somete a una reacción química y da un color. ¿Listo? ¿Qué son estas famosas placas? Después eso se mete a una máquina y la máquina te dice la concentración de antígeno o anticuerpo que haya. Eso es un ELISA. ¿Listo? Entonces ya desciframos lo de primero. Prueba rápida, una ELISA. Es decir, hicimos una ELISA que detecte IgM, UgG o que detecte también P24. Pero una prueba rápida. Las pruebas rápidas, como dicen acá, pueden ser realizadas en laboratorio clínico, en el punto de atención o para autotest. Y aquí tenemos los mayores avances y les presento las pruebas rápidas por inmunocromatografía. Y son como las parecidas pruebas de embarazo. Estas pruebas las encuentran muy fácil ahora en el mercado, valen 80.000 pesos. Esta, por ejemplo, la de Auda Pambio, es una prueba rápida de cuarta generación. Esta prueba nos detecta antígeno y anticuerpo. Hay otras pruebas que se encuentran, como esta de NeoFoundLab, que detecta solamente, esta es una prueba rápida de tercera generación, esta solamente nos detecta anticuerpos. Funciona exactamente igual. Un control positivo, un control, ¿sí? Que cuando tiene contacto con nuestra muestra va a colorear. Si colorea la bandita junto con el control, es positivo. Si colorea solo el control sin la bandita, es negativo. Y si colorea solo el control, el total, el de nuestro paciente, pero sin el control, es una prueba indeterminada. ¿Listo? Estas pruebas vienen para hacer, es una prueba de bobos. Usted la compra su prueba, le viene con un video instructivo, le viene con sus respectivas instrucciones y la explicación de cómo interpretarla y obtienes el resultado en 20 minutos. Es una prueba de cuarta generación, es decir, tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta. Usted puede utilizar esta prueba para hacer diagnóstico, puedes mezclarlas, por ejemplo, utilizas esta Pambio de cuarta junto con esta que es de tercera y si las dos dan positiva, pues tienes un diagnóstico. Y les presento aquí los posibles resultados. Desde una coloración leve es positivo, coloración fuerte sigue siendo positivo. No quiere decir de que este está más grave que este, no, es simplemente método como tal o efecto de la prueba. Si tiene solamente el control sin el T, quiere decir de que es negativo. Si tiene solo el T es indeterminado, al igual de que si no aparece ninguna. Es decir, siempre tiene que haber el control. Se hacen de manera casera. Esta detecta antígeno y anticuerpo, pero no nos dice si detecta antígeno o anticuerpo. Es decir, lo que colorea habla de que hay una de las dos cosas, pero no habla de cuál propiamente. Listo. Ahora tenemos otra prueba. Por ejemplo, esta también sería una prueba de cuarta generación porque nos detecta anticuerpos contra el VIH tipo 1 y tipo 2 y antígeno contra el P24, pero nos viene en dos pozos separados. Listo. Pero por definición, a pesar de que estén separadas, también cuenta como una prueba de cuarta generación. Listo. Y por último, tenemos las que ahora se consiguen por Rappi, que son las OraQuick. Son pruebas de tercera y la ventaja de esta prueba, contraria a estas de que utilizan sangre, es que esta se hace a partir de saliva, de un raspado a nivel gingival y a nivel de carrillos. La prueba se hace a partir de un frotis oral, resultados también en 20 minutos. También puedes utilizarla como prueba de diagnóstico, están fuertemente validadas. Y ventaja, menos invasiva, pueden utilizarla, por ejemplo, población con fobia a las agujas, pero recordemos de que también es de tercera, entonces ahí tenemos una ventana de oportunidad bastante importante comparado con las de cuarta generación. Precio aproximado, 70.000 pesos aproximadamente. ¿Listo? Entonces ya desglosamos nuestro algoritmo. Usted haga una prueba rápida, por ejemplo, una PANBio positiva, y le quieres mandar un ELISA
dio positivo, automáticamente resultado reactivo. O si quieres hacerle una ELISA primero y después una prueba de cuarta rápida de inmunocromatografía, también es válido y te da positiva. Lo ideal es que la segunda prueba sea realizada por un laboratorio clínico habilitado. Si usted la va a hacer, por ejemplo, en un laboratorio no habilitado, por ejemplo, en una unidad de visitas domiciliarias particular, por así decirlo, o está realizando un autotest y, por ejemplo, hay problemas con las fechas de caducidad o necesitas un resultado más certero, usted puede mezclarlas, puedes hacer dos ELISAs de diferente laboratorio o una ELISA de tercera y una de cuarta o dos ELISAs de cuarta en diferente parte, tomadas en diferente muestra de sangre, es decir, una por ejemplo de sangre de brazo derecho y otra de brazo izquierdo. Bueno, esto es libre para que ustedes puedan utilizarlo. En los pueblos van a encontrar mucho pruebas rápidas de inmunocromatografía. El ELISA no es la última palabra, tienen más herramientas, entonces ya saben de que si sospechan un VIH, no es necesario de que lo remitan a Medellín para realizarle la prueba. Si usted tiene sus pruebas rápidas, créame de que tiene una muy buena certeza a nivel epidemiológico para dar un diagnóstico y no recurrir a una ELISA que vale 200.000 pesos cuando puedes hacerle tu prueba rápida de 80.000 pesos que compraste en una farmacia. Listo. Y ustedes se dirán, pero ¿por qué no hablan de carga viral en las primeras pruebas? Y es que por consenso uno no puede hacer carga viral de entrada porque recordemos de que es un virus y que hay más virus con características similares y el amplificar una muestra viral puede que nos dé positivo para otro virus. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos también visto que hay ELISAs de tercera generación que causan falsos positivos. Hacemos una primera prueba, dio positivo, el paciente tuvo hace poquito un retrovirus, se hizo la segunda prueba, negativo. Hace prueba rápida, digo, perdón, un ELISA de tercera, el ELISA de tercera dio reactivo, le hice mi prueba rápida de PanBio, dio negativo, tenemos una discordancia, se hizo un ELISA de cuarta, dio negativo. Esto puede pasar, o incluso, como mencionan acá, realizar en un laboratorio clínico habilitado en ambientes extramurales, porque hay casos, pueden confundirse las muestras, puede que el reactivo esté vencido, puede que haya una mala interpretación. Listo. Y recuerden de que esta es una enfermedad bastante severa con un compromiso social importante como para dar un diagnóstico como si nada. Y les dejo este resumen, ya saben, primera prueba, en base al resultado se hace una segunda prueba y en base a esta arrojamos un diagnóstico, requerimos repetirlo, ¿de acuerdo? Y a nivel viral esto es muy importante porque no les voy a hablar mucho acerca del ciclo, pero lo más importante que tienen que tener en cuenta es que a partir de las 8 fases que tiene el virus, hay 8 vías en las cuales podemos escindir. Es decir, hay fármacos enfocados para diferentes fases del virus, ¿sí? Desde el proceso de entrada, como los inhibidores de fusión, donde tenemos el enfurbitit, hasta los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos y no análogos de nucleósidos, pasando por inhibidores de la proteasa que actúan en el proceso de maduración y salida del virus, hasta medicamentos como los conocidos inhibidores de la proteasa que se utilizan de manera frecuente en procesos de resistencia. Bueno, esto lo veremos más adelante. Y aquí tenemos que tener en cuenta el proceso de infección de la enfermedad que les mencioné. A partir de la exposición y entendiendo el estadio de la enfermedad, amerita el seguimiento. Es decir, si yo le hago una prueba rápida a un paciente al día 7 de haber tenido contacto, puede que salga negativa, pero el hecho de haber tenido una relación de riesgo me obliga a hacer un seguimiento. Es decir, si tuve una relación de riesgo y a los 7 días me hice una ELISA y ya no tengo VIH, no, porque recuerden que el proceso de esta enfermedad involucra una replicación y lo que se aconseja es hacer seguimiento incluso por 3 meses con el fin de estar seguros de que el paciente no es portador de la enfermedad. Y veremos más adelante que entendiendo el proceso de infección del virus desde su unión hasta su maduración y liberación, son muchos los puntos donde puede actuar y los medicamentos cada vez se centran en disminuir la carga viral, es decir, la cantidad de virus en sangre, a valores indetectables de la manera más rápida y con menos efectos adversos. Y aquí entramos ahora sí en materia. Hay muchas familias, inhibidores de entrada cuando ingresa el virus, inhibidores de fusión después del proceso de anclaje o el proceso como tal en el cual
se ingresa el material viral. Inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos y no análogos de un nucleócido, es decir, que evitan de que el VIH convierta su ARN en ADN. Inhibidores de la cápside, ahí tenemos por acá el lenacapavir, que es más nuevo en el mercado para la terapia PrEP, ya veremos más adelante qué es, y los inhibidores de la proteasa, que esta enzima es necesaria para cortar cadenas de proteínas y poder darse así el proceso de maduración completo del virus. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando hablamos de antivirales, vamos a ver de que hay muchos dentro de su misma familia. Es decir, tenofovir y emtricitabina, ambos son inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de un nucleócidos. Rilpivirina y efavirenz son inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos no análogos de nucleócidos. Tenemos los inhibidores de proteasa. Bueno, antes se daba tratamiento con medicamentos individuales, pero esto ha venido evolucionando. Es decir, si ustedes ven, aquí dice Abacavir cada 8 a 12 horas, pero con el avance de la tecnología en medicamentos, esto ha sido ya refutado o replanteado, por así decirlo. Es decir, tengan en cuenta las familias y que como ustedes van a ver, cada medicamento tiene 3 letras que lo identifican. Es decir, emtricitabina, FTC, abacavir, ABC, ¿sí? Pero esto es muy importante porque vamos a ver de que cuando nomenclamos el VIH, va a aparecer el concepto de las terapias. Siempre, o por lo menos el principal planteamiento es de que un paciente debe recibir triple terapia. Llamémoslo que eso es lo estándar. Eso ya después fue replanteado y ya hablamos de terapia dual. Pero bueno, primero, un paciente debe recibir triple terapia, es decir, 3 medicamentos. Por ejemplo, tenofovir, emtricitabina y rilpivirina o efavirenz. Ahí hay 3 medicamentos, ¿sí? O, por ejemplo, tenofovir, emtricitabina, atazanavir. Hay 3 medicamentos, ¿sí? Vimos entonces de que 3 letras representan un medicamento, pero cuando yo no mezclo la terapia van a aparecer 2 signos, el signo más y el signo slash. Cuando hay un más quiere decir de que ese más habla de que por un lado vienen un medicamento en un frasco y por el otro en otro frasco. Y cuando hay un slash es que ese medicamento viene en un solo frasco. Es decir, las 3 letras, por ejemplo, abacavir ABC, tenofovir TDF, rilpivirina RPB, ¿sí? Y basémonos en este principio. Todo paciente tiene que recibir triple terapia. Entonces, tenemos un paciente X que vamos a tratar con tenofovir, emtricitabina y efavirenz. Es decir, va a recibir TDF, FTC y EFB. Como vieron, las siglas de los medicamentos. Ahora bien, si el paciente va a recibir triple terapia, ¿cómo la puedo dar? Puedo dar tenofovir en un frasco, emtricitabina y efavirenz en otro. Es decir, 3 frascos. ¿Sí? Puedo dar tenofovir y emtricitabina juntos, aquí está el slash, con efavirenz en otro frasco. Entonces tenemos dos frascos, tenofovir y efavirenz. Tenofovir, emtricitabina, tenofovir disoproxil fumarato y emtricitabina con efavirenz. O puedo dar los 3 medicamentos en un solo frasco. Tenemos, por ejemplo, este, Trustiva. ¿Es lo mismo? Sí. ¿Es más engorroso? También. Es más engorroso ustedes mandarle a un paciente que se tome 3 pepas al día cuando ya podemos mandarle una sola tableta. En síntesis es lo mismo. Y en el pueblo pueden que lo encuentren así, cada uno por su lado. Pero básicamente lo que buscamos es simplificarle la vida al paciente. ¿Listo? Otro ejemplo, TDF-FTC. Hay muchas marcas. Truvada, Fuvirem, Duopexa, Tolac E. Hay más, hay muchas. Lo importante es que vemos de que estos vienen juntos. No se engañen en que este diga más. Habla de lo que trae el compuesto, pero son en una sola tableta. Tenemos este, por ejemplo, tenofovir disoproxil fumarato, emtricitabina y dolutegravir. ¿Cuántos frascos le vamos a entregar al paciente aquí? 2 frascos. Tenofovir, emtricitabina, efavirenz, ya lo vimos, un frasco. También viene el efavirenz solo, pero aparece aquí un concepto muy importante. Y son los medicamentos similares o análogos. Tenemos tenofovir disoproxil fumarato con emtricitabina, TDF, pero tenemos el hermanito, tenofovir alafenamida con emtricitabina.
Cambia el tenofovir en que uno es un prefármaco y el otro son dos sales, el mismo medicamento, pero cambia algo en su metabolismo, lo veremos más adelante. Pero son análogos. Tenemos tenofovir disoproxil fumarato, emtricitabina y rilpivirina, que es completa, o tenemos tenofovir alafenamida, emtricitabina, rilpivirina, que es ODEP6. Parece muy enredado, pero vamos a ver de qué es la cosa más simple del mundo. Y tenemos medicamentos que combinan cuatro compuestos: tenofovir emtricitabina, elvitegravir covicistat, que es Estribil, y su hermanito, tenofovir alafenamida, elvitegravir covicistat, que es Gemboya. Listo. Cambia solamente uno de los componentes y vamos a ver de que esto, a la hora de la verdad, genera indicaciones respecto a un estado del paciente. Otro concepto: simplificar. Supongamos que tenemos un paciente que tome tenofovir emtricitabina, un frasco de darunavir y otro frasco de ritonavir. Toma 3 frascos. Pero esto también lo podemos simplificar a 2 porque ya hay componentes que vienen mezclados. Conclusión: cuando vean los nombres ya saben a qué se refieren. Buscan las siglas, eso se encuentra en internet y saben si el paciente toma 1, 2, 3 o 4 pepas. Listo. Sobre todo en adultos mayores, que no queremos de que un adulto mayor esté tomando 3 pepas cuando puede tomar 2 o puede tomar, por ejemplo, 1. ¿Listo? Eso es el concepto como de simplificación. O cuando vean esto, TDF, FTC y DTG por 2, quiere decir de que toma tenofovir y dolutegravir, pero toma 2 pastillas de dolutegravir. ¿Sí? Eso lo veremos más adelante en tuberculosis. Pero bueno. Y este es el resumen. Tenemos muchos fármacos, muchas familias. Vemos de que algunos ya están combinados. Por ejemplo, tenemos un análogo de nucleócido, tenofovir disoproxil emtricitabina, combinado con un análogo no nucleócido, un inhibidor de integrasa que es el elvitegravir combinado con 2 análogos nucleócidos. Bueno, esto es para demostrarles de que hay todas las combinaciones posibles, de que esto es jugar con letras y de que más allá de esto, cada fármaco tiene un comportamiento específico para situaciones específicas. Ahora, ahora sí, como ya vimos cómo se nomencla y qué fármacos existen, cómo se trata. Paso número 1, ya no es como antes en el que usted se daba la mano con el paciente y le pedía que repitiera después de usted Padre Nuestro. No, el tratamiento antirretroviral está establecido. Tómeselo con calma. Aquí el tiempo no es oro. Si usted le empieza el antiviral hoy a un paciente con 50 CD4 a empezárselo mañana, créame que no le va a subir los CD4 a más de 500 en un día. Tómeselo con calma. Hay situaciones que ameritan una espera, hay situaciones que amerita ser urgente. Pero dejemos de pensar, como en el caso clínico que les mandé, que porque tenía 12 de 4 y lo tenía como un lulo, había que mandarlo a urgencias de inmediato. No, individualicemos el paciente. Hay gente con 500 CD4 llevados, a eso se remiten. Hay otros que tienen 100 CD4, 200 CD4 y están muy bien. Entonces, aquí entender de que independiente del estadio de la enfermedad, no nos habla necesariamente de la gravedad. Paso 2, panel de ingreso. Estos son los exámenes que usted le va a pedir a todo paciente que le llegue por primera vez con un diagnóstico de VIH. Carga, ¿dónde lo vamos a llevar? La idea es que sea indetectable, es decir, menos de 200 copias, para otros menos de 50. Recuerden que indetectable es igual a intransmisible, es decir, si es indetectable, no va a transmitir la enfermedad a nada ni a nadie. ¿Listo? Cuantificación de linfocitos para saber en qué estadio está y definir si hay que dar profilaxis, lo veremos más adelante. Hemograma, ALT, AST, bilirrubina, fosfatasa, colesterol, triglicéridos, glucosa, TSH, pruebas de hepatitis B, hepatitis C y hepatitis A, porque también son enfermedades como la hepatitis B y la hepatitis C de transmisión sexual. Hepatitis A generalmente asociada a relaciones orales anales, y RPR de sífilis. Y todos estos exámenes, ¿para qué? Para poder saber qué medicamento vamos a mandar. ¿Por qué? Porque hay medicamentos con efectos secundarios o que no se pueden mandar en ciertas situaciones. Y siempre una prueba de tuberculina. Listo. Con los resultados, ahora sí, vamos a empezar a identificar en nuestro paciente qué cosas andan mal. Y aquí hay que buscar de manera activa signos o síntomas de enfermedades oportunistas.
Un paciente que dice que ya no está viendo por un ojo, un paciente que viene, por ejemplo, tosiendo desde hace más de 15 días o que viene con una diarrea que no le soluciona con nada, nos debe hacer pensar en ciertos medicamentos y buscar por sistemas las enfermedades más frecuentes: toxoplasmosis, cambios de comportamiento; meningitis por criptococo, cefaleas intensas; pérdida de la visión, retinitis o, por ejemplo, un proceso de citomegalovirus a nivel retiniano; candidiasis, presencia, por ejemplo, de Muguet u otros; en pulmones, tuberculosis, histoplasmosis, neumonía; en piel, manchas negras que nos hagan sospechar un sarcoma de Kaposi; diarreas, criptosporidiosis, micobacterias, lo que quieran; si tiene, por ejemplo, condilomas por herpes, bueno. Y esto es importante porque aquí aparece el iris, y es un síndrome por reactivación inmune, por así decirlo, por sus siglas, en el cual hay unos criterios. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un paciente a quien sospechamos alguna de estas enfermedades o las tiene y le damos tratamiento antirretroviral, podemos desencadenar un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune en pacientes con VIH, que es lo que quiere decir iris. Es decir, le encendimos el sistema inmune, que eso se traduce en que soltamos los leones y va a tener una respuesta inflamatoria severa a nivel generalizado. Y para eso hay unos criterios. Y con esos criterios definimos si el paciente está cursando o no por un iris. ¿Por qué es importante? Porque si el paciente cursa con alguna enfermedad oportunista en ese momento, con alguna otra enfermedad, y le damos antiviral, le vamos a desencadenar esto. Por eso es importante interrogarlo, porque van a ver de que muchos pacientes, casi la mayoría, van a llegar asintomáticos. Y esto nos traduce en que podemos empezar terapia antirretroviral. Entonces, sabiendo de que nuestro paciente está limpio, tiene o no alguna enfermedad oportunista que amerite una remisión, vamos ahora sí a iniciar terapia. Yo les dije a ustedes que hay triple terapia, que la idea es que el paciente reciba 3 medicamentos. Y aquí aparece el concepto de backbone o de espina de la terapia. Nuestro paciente, por regla general, debe recibir 3 medicamentos. El primero generalmente es una combinación entre medicamentos inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de nucleósidos. Y lo vamos a combinar con otro medicamento diferente: un inhibidor de proteasa, un inhibidor de integrasa, un inhibidor no análogo nucleósido. eh, pero lo ideal es que tenga una columna vertebral. La columna vertebral, simple y sencillo, son dos: o TDF, tenofovir disoproxil fumarato con entricitabina, o tenofovir alafenamida con entricitabina. Es lo único que se tiene que aprender de esto. ¿Cuál es la diferencia? Tenofovir disoproxil es más viejo, tenofovir alafenamida es más moderno. ¿En qué va? Tenofovir disoproxil tiene un nivel en plasma mucho mayor que el TAF, es decir, el tenofovir permanece mucho más tiempo rondando en sangre, lo que puede hacer de que se descomponga tenofovir y esto haga que se acumule a nivel de hueso y de riñón, que son los principales efectos adversos, ya lo vemos. Mientras que tenofovir anafenamida tiene un nivel en plasma que es 91% menor que el TDF, por lo cual disminuye su toxicidad en riñón y en hueso, que son los principales efectos adversos que tiene. Es decir, pese a que ambos se van a convertir en tenofovir al final, el que mandemos tiene más efectos adversos que el otro, pero en síntesis son el mismo fármaco. Listo, lo único que cambia es el nivel en plasma, donde el uno es mucho menor y en el otro mucho mayor. Clic derecho, traducir. TDF se deposita a nivel renal, entonces no lo vamos a utilizar en paciente renal porque genera deterioro. Paciente adulto mayor que tenga osteoporosis, no lo vamos a usar. ¿Por qué? Porque TDF genera pérdida en densidad mineral ósea, genera acidosis láctica, cuidado con el diabético, y síntomas generales: náuseas, vómito, dolor de cabeza y fiebre. Pero el TAF, que es su evolución, va a generar menos deterioro renal porque no se deposita, no va a generar pérdida en la densidad mineral ósea, pero sí va a generar aumento de epidemia. Cuando piensen en TAF, acuérdense en metabolismo. Cuando piensen en TDF, piensen en hueso. El TAF genera más náuseas y síntomas gastrointestinales como diarrea los primeros días de tratamiento. Entonces aquí usted pone una balanza. ¿Qué le quiero dar a mi paciente? ¿TDF o TAF? TDF, bueno, para un paciente joven, 23 años, 25 años, deportista, sin deterioro renal, creatinina de 0.8, sin ninguna otra medicación. TAF,
paciente que tenga por ahí una creatinina elevada, usuario de proteína o creatina en el gimnasio, entonces que ya tenga una creatinina de base elevada, paciente adulto mayor, paciente que sea flaquito, entonces vemos de que su densidad mineral ósea no es muy buena. Esto también es cuestión de gustos. Unos preferiríamos iniciar con TAF, otros con TDF, pero también es cuestión de precios. TDF vale 50.000 pesos, TAF vale 480. Listo. Paso 5, elija su esquema. Ya elegiste un backbone, ahora date la libertad de elegir con qué quieres acompañar tu backbone. Si quieres acompañarlo todo en una sola tableta y se ajusta al perfil de tu paciente, mira por ejemplo este. Es un inhibidor de integrasa que viene con el backbone pegado, que este es Estribil. O tenemos otro que viene con un inhibidor de integrasa, pero con tenofovir-alafenamida, Biktarvy, por ejemplo. O querés, por ejemplo, separado, entonces tenofovir-emtricitabina con un efavirenz, por ejemplo. Esto es cuestión de usted adecuar a su paciente y ver la presentación que usted le quiera manejar. Recomendación general y según la guía de práctica clínica colombiana, van a ver, hablan de iniciar ojalá tenofovir-alafenamida con un inhibidor de integrasa, es decir, dolutegravir. En nuestro mercado no contamos tenofovir-lamivudina juntos, sino tenofovir-emtricitabina, pero en síntesis acompañado de un inhibidor de integrasa. Ojalá con dolutegravir. En lo posible, Bictegravir, mucho más moderno. Vamos a ver más adelante qué es esto. Conclusión, para llevar a casa, lo que tiene que saber de aquí, casi la totalidad, la gran mayoría, usted lo empieza con TDF o con TAF y dolutegravir. Pare de contar. Alta potencia, suprime carga viral, lo puede tener en 1.000.000 y en 2 meses lo tiene indetectable, aguanta todo, no interactúa con casi nada, súper tolerable, dosis única diaria, ventajas de todos los antivirales, la gran mayoría, el 99%, solo son dosis única al día. Las tabletas junticas, nada de que uno por la mañana y otro por la noche, no, todo eso va junto, a la misma hora. ¿Listo? Este es el que usted se debe de grabar. Problemas no están disponibles en el medio y menos en un pueblo. Consideraciones. TDF, ya vimos, daño renal y óseo. Puedes utilizar si quieres tenofovir-alafenamida y que el dolutegravir puede aumentar de peso y en algunas personas les da insomnio. Conclusión, utilícelo en la mañana. E importante, es una combinación eficaz, segura, preferida, es supremamente bueno. El dolutegravir no daña el riñón, pero puede aumentar la creatinina porque inhibe el OCT2, que es por donde sale hacia orina, entonces puede generar un falso aumento de la creatina, pero es por rebosamiento, listo, no por deterioro renal. Y les voy a mostrar la herramienta que van a quedar amando y ven mi pantalla, en un segundo. Ventana. Van a entrar a esta página, ponen en su buscador Liverpool VIH, seleccionan su idioma de preferencia, español. Y como aquí le tenemos miedo a las interacciones, Liverpool les organizó la vida. No sé si por aquí está la de Instagram, que tiene la página de notas, la libreta médica, apunte, vea. Entonces usted tiene aquí, por un lado, fármacos del VIH. Entonces tenemos un paciente con tenofovir, por ejemplo, disoproxil fumarato, con emtricitabina, claramente, y le vamos a poner dolutegravir, ¿cierto? Y supongamos de que nuestro paciente toma omeprazol o esomeprazol. Aquí le dice si interactúa o no interactúa. Listo. Entonces no se preocupe, encuentras muchos más fármacos. Por ejemplo, tenemos un paciente con tenofovir y le pusimos rilpivirina. Rilpivirina. Y supongamos de que toma esomeprazol. Aquí dice no coadministrar. ¿Por qué? Contraindicada porque disminuye concentraciones plasmáticas de rilpivirina. Pare de contar. Entonces usted ya sabe que ese paciente no le puede dar esomeprazol. Le puedes dar, por ejemplo, sucralfato. O que el paciente toma enalapril. O el medicamento que quieran. Pueden buscarlo acá. O incluso con drogas. Por aquí aparece cannabis. Listo. Entonces eso de que no, pero interactúa, que no sabemos, ya tienen el problema solucionado, aparecen casi todos los fármacos antirretrovirales, los que hay en Colombia con seguridad, en lista, por siglas, le dice, por ejemplo, en caso de que haya una interacción leve, si lo puede dar o no, por ejemplo, este dice posible interacción, algunas recomendaciones, a veces te dicen como espacíelo 4 horas entre el medicamento, cambia, listo. Entonces ya le soluciona el problema de las interacciones.
Sigamos. Muy bien. ¿Cómo le hacemos seguimiento? Simple y sencillo, carga viral hasta que esté indetectable. La idea es que esa vaina vaya bajando, si no está bajando, sino que va subiendo con su terapia antirretroviral, mande la infectología, porque primero cerciórese de que se lo esté tomando, de que esté siguiendo las indicaciones, de que se los tome de manera conjunta, no que día por medio, no. En esos casos en los que las cargas virales sigan aumentando, en caso de que el paciente se lo esté tomando bien y usted haga un buen seguimiento, ahí sí amerita una valoración por médico experto o por infectólogo. Listo. Pero como vimos de que nuestro amiguito no está disponible en muchas partes de Colombia, en pueblos, porque tenofovir este vale 50, pero este vale 480, tenemos otras medidas más disponibles para los que vayan a ser rural. Tenofovir efavirenz. Ventajas, una sola tableta al día, vale 80.000 pesos, fácil de conseguir, bueno, no tan bueno, muy bonito y muy barato. Se toma en ayunas o antes de dormir, evitar con las comidas, no usar si tasa de filtración menor de 50. El problema de esta vaina es que está contraindicado en paciente con depresión, intento o ideación suicida, porque el efavirenz, el principal efecto que causa es a nivel neuropsiquiátrico. Hay gente que ha tenido intentos suicidas por esta vaina. No lo vas a mandar a un paciente que te reporte eventos previos o que tenga depresión o que venga manejado con otras vainas de por alguna enfermedad neuropsiquiátrica, bipolar, lo que sea. Fue de los primeros, fue el estándar durante mucho tiempo, fue reemplazado por dolutegravir, se encuentra, hay gente a la que no le hace nada malo, hay gente que toma Efavirenz desde hace 20 años y sigue bien, pero ya sabemos que principal efecto adverso, síntomas neuropsiquiátricos seguidos por problemas metabólicos, principalmente dislipidemia. Entonces, en adulto mayor depresivo que tenga triglicéridos en 500, no. Paciente joven deprimido, tampoco. Listo, pero lo pueden encontrar y estoy seguro que es el que van a tener muy a la mano en el pueblo. Y créanme, no le tengan tanto miedo, es un buen caballito de batalla y sirve. Y si el paciente, cuando usted se lo está tomando, le empieza a decir como que no, he empezado a pensar cosas malucas, suspéndalo. Listo. Siguiente combinación, TDF o TAF, también se puede aquí tenofovir a la fenamida con emtricitabina, atazanavir, ritonavir. Centrémonos en atazanavir, ritonavir. Muy bueno, alta potencia, muy bueno por si el paciente presentaría una resistencia, por ejemplo. Es la segunda estrategia que pueden utilizar cuando no tienen efavirenz y tampoco dolutegravir. Van a encontrarlo como no con atazanavir solito, sino que viene mezclado siempre con atazanavir, ritonavir. Eh, Principal problema es que tiene muchas interacciones, ya les di la estrategia para buscarlas, en evitarlos con los que toman, por ejemplo, esomeprazol o meprazol o lo sugieren espaciar 4 a 6 horas, se ajusta en insuficiencia hepática, es muy bueno. El problema causa mucho efecto adverso gastrointestinal y sobre todo da una ictericia que no es patológica por aumento de la por bilirrubina indirecta, no es por daño hepático, y hay que tener cuidado en pacientes quienes tengan antecedentes de nefrolitiasis porque puede desencadenar cálculos a nivel renal o en nivel de vesícula. Y las transaminasas que les comenté no es algo de alarmarse, uno lo quita cuando, por ejemplo, la bilirrubina está por encima de 5. Listo. No le tengan miedo. ¿En quién no se utiliza? Paciente modelo, paciente con contacto público, porque los notan amarillos y el paciente le va a decir, la gente me está diciendo que estoy enfermo. Entonces, una indicación incluso que pueden reportar es que pacientes que por su actividad o por solicitud tengan problemas de pronto a nivel de presentación y de exponerse, vendedores, por ejemplo, cocineros, porque eso dice mucho, por ejemplo, encontrar en amarillo, no lo utilicen. Entonces, listo. Principal efecto adverso, metabólico y transaminitis. Listo. Precio en el mercado, 300.000 pesos. Lo pueden acompañar con TDF o con TAF, siempre los dos. ¿Qué cambia? Si es TAF, tenofovir a la fenamida, utilizan tenofovir a la fenamida de 10 miligramos. ¿Listo? Porque también lo hay de 25. ¿Listo? Este es el de 25, pero con atazanavir utilizan el de 10. ¿Listo? El tenofovir disoproxilo viene estándar 300-200, eso no requiere ajuste. Listo. Si vemos de que nuestro paciente es depresivo, tuvo antecedente de nefrolitiasis,
y no tenemos dolutegravir, pues tenemos darunavir, ritonavir, el hermanito. Excelente barrera genética, esto tumba cargas virales rápido, muy bueno, parecido al atazanavir, viene con el ritonavir juntico. El problema es que interactúa con bastantes medicamentos, no todos muy frecuentes. Es muy eficaz, muy bueno para virus resistentes o los que vengan con cargas virales muy altas, pocos efectos metabólicos, es carito, puede valer cerca de 700.000, 500, 700 más o menos. Principales efectos adversos, temporales, no siempre van a estar presentes, náuseas, elevación de transaminasas no muy frecuente y no tan altas como las de la tazanavir. En algunos puede dar un posible exantema, eso es muy raro. Y dislipidemia, cuidado con diabéticos. Es como su potencializador, su booster, pues que es el que genera principalmente esos efectos a nivel de síntomas sistémicos. Muy bueno, muy bonito, muy barato, primera línea, casi ninguna contraindicación. Lo van a tener muy a la mano, ya saben cómo con cuál empezar. Si en lo posible no se puede Favidens, ya tienen dos estrategias. Ahora hablemos de las grandes ligas. Yo les dije a ustedes que había terapia triple para todos, pero hasta el 2020-22 salió los estudios Tango, Salsa, Gemini 1 y Gemini 2 que demostraron eficacia de la terapia dual, es decir, dos medicamentos. Por ahora, en nuestro medio, Dovato, cada frasco 600.000 pesos, 30 tabletas, tumba cargas virales rapidísimo, no interactúa con casi nada, es muy bueno. Tener cuidado con pacientes que tomen más de 1.000 miligramos de metformina, porque el dolutegravir vemos que hay una interacción ahí, entonces requiere ajuste. Y usted se va a grabar que para utilizarlo tiene que cumplir 5 cosas. Primero, carga viral menos de 500.000, que tenga más de 200 CD4, que no tenga hepatitis B activa, es decir, que no tenga antígeno activo. Puede tener anticuerpos contra el core, sí, pero ojalá que el paciente esté vacunado, que no tenga fallos virológicos previos. ¿Listo? Súper importante. ¿Vale? Y tener como tal la precaución en mujeres en edad fértil. ¿Listo? Eso es lo más importante que se tienen que llevar. Y que no se utilicen en tasa de filtración glomerular menor de 50 mililitros por minuto. ¿Listo? Muy bueno, muy asequible en cuanto a que la disponibilidad ahora en Colombia está cada vez mayor. No se utiliza mucho en primera línea porque casi todos vienen con más de 500.000 copias y menos de 200 CD4, pero es muy bueno. Y esto es un concepto muy importante. Si yo antes tenía un paciente con esta vaina, con tenofovir y darunavir, se volvió indetectable, tiene más de 200 CD4, está como un lulo, va súper bien, lo puedo pasar y el paciente pasa de tomar 2 medicamentos a tomar uno, así sea de familias diferentes. Le estamos simplificando la vida. Entonces, esta es una muy buena herramienta para cuando el paciente ya nos cumpla todos esos criterios, lo podemos pasar. Listo. Y así pasa de tomar 3 o 4 a tomar solo uno. Y tenemos la bomba atómica, Biktarvy, 1.100.000, el frasco de 30. Esta vaina no interactúa con prácticamente nada. Puede ser consumidor de las sustancias que sean, tumba las cargas virales súper rápido. Tenofovir a la fenamida vemos que no afecta hueso ni afecta el riñón. No requiere potencializador, lo que interactúa es mínimo. El problema es que en algunos pueden aumentar un poquito de peso, evitar con antiácidos al mismo tiempo, pueden espaciarse. Y aquí, mientras que este no se utiliza en tasas de filtraciones menos de 50, este en menos de 30, es el más completo, más eficaz, de los más seguros que hay y ojalá el de primera línea. O sea, esto de verdad es de las mejores respuestas que pueden tener a la mano. El problema es conseguir esto que el paciente lo compre. Listo. Y pueden tomarle foto, es el resumen ejecutivo, la eficacia. No les incluí Biktarvy porque es muy costoso y no lo encontramos pues como en Farmatodo donde encontramos Dovato. Y las principales precauciones, nuestra primera línea va a ser tenofovir en precitabina con dolutegravir en lo posible, o tenofovir a la fenamida. Cuando no es atazanavir ni darunavir, el tenofovir a la fenamida se utiliza a dosis de 25 miligramos. Si es con atazanavir, ritonavir o darunavir, dosis de 10 miligramos. ¿Listo? Es lo único como en cuestión de dosis que se tienen que aprender. De esto todo es una tableta al día junta.
Si es tenofovir y favirenz, una sola tableta. Tenofovir en tricitabina con atazanavir, una tableta. Recuerden que atazanavir y ritonavir, atazanavir y darunavir se tienen que dar en conjunto con un TDF o con un TAB. ¿Listo? Y hay más en el mercado, Estribil, Gemboya, Triumec, ya está saliendo del mercado. Este era la diferencia con Dovatos que tenía Bacavir. Pero son situaciones, pues son mucho más escasos, o del 6 se utiliza mucho en adultos mayores. Bueno, son como cositas muy puntuales, cada uno con minucia, pero ya les di los que tienen que tener presente y los que van a encontrar más en el medio y con lo que se tienen que defender. Eso es tratar VIH, ese es el miedo. Seguimiento. Los mismos paraclínicos al ingreso cada 6 meses, exceptuando los de hepatitis B y TSH que se hacen cada año. De resto, usted le repite estos cada 6 meses para ver cómo va. Que está con atazanavir y está como un pollo, está con las bilirrubinas en 6, listo. Recibe tenofovir disoproxilo en tricitabina, atazanavir, ritonavir. Bueno, seguilo con tenofovir disoproxilo en tricitabina y pasalo a darunavir, ritonavir. O conseguiste un dolutegravir, tenofovir en tricitabina con dolutegravir. Esto es de moverse, es perderle el miedo. Ahora, profilaxis. Cuando el paciente le llega a usted, usted va a pensar en cuántos CD4 tiene. Y dependiendo de los CD4, usted profilaxis. Por ejemplo, si el paciente tiene menos de 200 CD4, menos del 14% o alguna enfermedad definitoria de SIDA, usted le va a empezar a dar tratamiento contra qué? Toxoplasmosis. Listo. ¿Con qué? Trimetoprim sulfa, dosis estándar, una tableta al día. La guía dice que pueden ser interdiarios, pero el paciente se le puede olvidar y hay ciertas indicaciones en cuándo usarlo interdiario, pero usted lo puede mandar diario por seguridad sin ningún problema. Y si no, puede utilizar Dapsona en coadministración, pero eso la guía les profundiza, todo ya está escrito, pueden imprimir la guía o tenerla en PDF, pero en resúmenes, las principales profilaxis a tener en cuenta son toxoplasmosis, menos de 200 CD4. Si el paciente tiene menos de 100 CD4, usted va a empezarle sí o sí fluconazol oral. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que usted le haga una prueba para detectar antígeno de criptococo y si la prueba del antígeno sale negativo, le suspende. Es decir, tiene 100 CD4, criptococo, en lo que le hacen la prueba y sale el resultado, mándele el fluconazol. Si sale negativo, se lo suspende. Si sale positivo, lo manda para urgencias porque hay que descartarle criptococosis meningia. Si tiene tuberculosis, porque le salió la tuberculina positiva, aquí es muy importante. Vas a utilizar la isoniazida diaria por 6 meses. Importante, el esquema de elección para el paciente que tenga tuberculosis va a ser tenofovir disoproxilo con dolutegravir y el dolutegravir se lo vas a dar 2 veces al día. Una con el tenofovir y la otra antes de acostarse. Ya, grábese eso. Es el único que tiene una indicación especial. Porque el dolutegravir a doble dosis por la interacción que tienen y la disminución de la pues y el metabolismo que se le hizo, que se le hace en la coadministración en los pacientes que tengan tuberculosis activa o que tengan tuberculosis pues como tal en tratamiento, sobre todo la activa por la rifampicina. Si es una tuberculosis latente, puedes continuarlo como con el esquema. Igual la guía les va explicando como tal el esquema de tratamiento de elección, pero en TV activa, ya saben, TV activa es igual a tenofovir disoproxilo en tricitabina con dolutegravir a doble dosis. ¿Listo? Por la rifampicina. Si es una tuberculosis latente, puedes seguirlo con tu esquema basal de costumbre, porque no tienes rifampicina, porque tienes generalmente isoniazida. ¿Listo? Toxoplasmosis ya se los expliqué. Neumonía, ahí entra trimiptoprim sulfa, entonces van compartidos. E histoplasma se lo vas a mandar profilaxis a quién? A quienes estén expuestas, es decir, personas con remoción de tierra, trabajadores de minas, expuestos a áreas de corral, listo. Y le mandas itraconazol. Pero aquí dice, supongamos de que el paciente tiene 50 CD4. En teoría le tendrías de mandar fluconazol también, pero mándale solo itraconazol porque el itra te cubre lo que cubre el fluco. Listo. Y es más potente. Entonces, itraconazol. Listo. ¿Hasta cuándo la profilaxis con trimetoprim? 2 cargas, 2 conteos de CD4 mayores a 200 separados por 6 meses. Listo.
Si se hizo hoy y hoy recuperó, hoy está en 300, sígaselo hasta que en 6 meses sigan en más de 300 o que estén más de 200. Listo. Si bajaron a menos de 200, sígala. O sea, listo. Y eso es todo. Así se trata un VIH. Por más de que el panorama se vea muy horrible, cíñase a la guía, cíñase a la farmacología y a lo que tiene a la mano. Sepa cuándo remitir y cuándo el paciente está en un estado grave. Pero el VIH es muy fácil de tratar y es una enfermedad muy agradecida. No hay una sensación mejor no hay mejor sensación que usted. Una carga viral en su primer paciente le llegue en 1 millón y al su seguimiento usted lo lleve indetectable. ¿Sí? Todo eso basado en que la terapia es estándar, no le tenga miedo, básese en efectos adversos y en que hay TAR para la población. Es decir, el paciente no se debe acostumbrar al antiviral, el antiviral se debe acostumbrar a la persona. Les mostré muchas estrategias y la gran mayoría de EPS, por no decir todas, tienen programas de VIH. Entonces simplemente ingréselo al programa y ya el médico experto le va a hacer todo el seguimiento o le va a hacer los ajustes que considere. Listo. Y por último, terapia PrEP. Aquí tenemos una situación. ¿Qué es terapia PrEP? Terapia preexposición, relativamente reciente y es una terapia en la cual, en base a un medicamento, prevenimos el VIH, la infección por VIH. Les dejo el resumen ejecutivo de que tienen que pedir al ingreso. Requisitos: que el paciente tenga una tasa de filtración glomerular mayor de 60, hecha por fórmula de Cockcroft-Gold y que no haya tenido una relación en las últimas 72 horas de riesgo. Listo. Y tener presente las otras coinfecciones. ¿Vale? ¿Cómo funciona la PrEP? En Colombia hay dos esquemas: PrEP diario o PrEP a demanda. Los otros son los que existen en el mundo, pero apenas estamos incursionando Listo. No vas a utilizar MDRD, ni CKD-EPI, ni nada. Solamente fórmula de Crocop-Gaul para calcular el aclaramiento de creatinina. ¿Y esto por qué es importante? Porque en el esquema de PrEP van a aparecer, espérenme un segundo, dos situaciones importantes. La primera, el PrEP va dirigido a dependiendo de la población. Es decir, si es un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres solamente, puedes utilizar alguno de estos dos esquemas: oral diario o a demanda. ¿Listo? Si es hombre que tiene sexo con hombres y mujeres, o hombre que tiene sexo con mujeres, o mujeres que tienen sexo con mujeres, solamente puedes utilizar el esquema diario, no el esquema a demanda. ¿Qué es esquema diario y qué es a demanda? El esquema a demanda indicado para personas que tienen una o ninguna relación sexual por semana de riesgo. ¿Cómo funciona? El medicamento a elección va a ser tenofovir disoproxil fumarato emtricitabina, TDF. Esquema oral a demanda: 2 horas te vas a tomar 2 tabletas, 2 a 24 horas antes de la relación. Tuviste relaciones, una 24 horas después de las tabletas iniciales, no de la relación sexual, y otra a las 48 horas después de las tabletas iniciales. Ya, esa es la profilaxis. Listo. Si es un paciente que tiene más de una relación sexual por semana o que no las planifica, gran mayoría, oral diario. ¿Cómo funciona? 2 tabletas el día 1 y después una diaria. Listo. Así sostenido durante el tiempo. ¿Cuándo? Y aquí entra un concepto que es un poco confuso. Si es hombre que tiene relaciones con hombres, funciona después de las 2 primeras tabletas del día 1. Si es un hombre que tiene sexo con mujeres, tiene que tomar una tableta diaria por 7 días y a partir del día séptimo su eficacia o efectividad está garantizada en cierta medida. Listo. En hombres que tienen sexo con mujeres no podemos utilizar el PrEP a demanda. Supongamos de que nuestro cliente le cayó mal el TDF, hizo alergia, no le gustó por efectos gastrointestinales o tiene una filtración glomerular menos de 60. Vamos a utilizar tenofovir alafenamida de 25 miligramos, únicamente diario, no sirve a demanda. ¿Listo?
únicamente diario. Independiente si tiene hombres con relaciones hombre con mujer o hombre-hombre o mujer-hombre-mujer. Bueno, independiente siempre diario. ¿Cuándo se suspende? Si es hombre que tiene sexo con hombres, después de la segunda tableta de la relación, es decir, supongamos de que está con un esquema diario, tuvo relaciones, hoy supongamos que fuera viernes, que tome sábado y domingo y ya puede suspender. Pero si es hombre que tiene relaciones con mujeres, tiene que tomarla durante un mes. Listo. Eso es terapia PrEP. Lo que más van a ver es que básicamente todos van para categoría para oral diaria. Y casi todos van a tener que recibir, usted, para que no se enrede, si va a mandar un PrEP, para mandar un PrEP, la gran mayoría, usted manda 2 tabletas día 1 y que siga con una tableta y le dice que puede tener relaciones sin temor al VIH después del día 7. Tenga hombres o relaciones hombre-hombre, hombre-mujer, para que no se enrede, para efectos prácticos y para que el paciente, por lo menos, ya se esté acostumbrando a las tabletas, ¿sí? Y para que evitar olvidos. ¿Por qué es importante? Porque por cada olvido va disminuyendo la reducción de riesgo. ¿Listo? Es decir, si hay más olvidos, la efectividad va disminuyendo considerablemente. Pero yo les dije que esto era un problemita, porque hay cepas de VIH que son resistentes al tenofovir. Entonces, ¿qué pasa si le damos PrEP y tenemos contacto con alguna de estas cepas? Pues probablemente haya una infección. Esto se está todavía debatiendo demasiado, pero recuerden que tampoco el PrEP protege contra hepatitis B y hepatitis C. Listo. Bueno, eso es todo VIH. Es más simple de lo que parece. Preguntas, dudas, inquietudes. Esta es la guía del 2024. Listo. Se las paso ahorita por el grupo si quieren. Preguntas, dudas, inquietudes, algo que no entiendan. Hola. Bueno, no, yo voy a